Bueno, ya estamos con el excongresista Richard Arce, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Y hay varios temas, señor Arce. En principio sé que usted ha estado en el Cusco y quería hablar sobre lo que hemos visto en las últimas semanas. Intensas lluvias, huaicos, en Cusco en especial hubo una serie de problemas. Usted aparte ha sido representante en el sur, la zona más impactada en este momento. No sé si tiene un panorama dado que viene de esta región tan bonita pero tan golpeada. Sí, ante todo, buenas tardes, Omar, muchas gracias por la invitación. Definitivamente en estos periodos de lluvia vamos a tener consecuencias de desastres de la naturaleza, pero que en muchos casos se tendría que planificar como Estado para prevenirlos. Pero en el caso particular de lo sucedido en Santa Teresa, es una situación bastante particular porque es un desprendimiento del Nevado Salcantay. Un aluvión, ¿verdad? Que ha caído sobre una laguna y esto ha embalsado la laguna y se genera una especie de ola y que sigue su cauce y llega hasta la zona de Machu Picchu. Para poder ubicarnos en Santa Teresa hay varias comunidades y lamentablemente en el discurrir de esa cantidad de agua, te imaginas una ola que venía de agua y se levanta todo a su paso, ¿no? Árboles, piedras, rocas, barro, y definitivamente algunas poblaciones que no es que estén asentadas permanentemente, sino que rotan por diferentes actividades económicas que tienen, han sido afectadas y hay números que todavía se tienen que precisar respecto a desaparecidos. Lo grave es esta situación. Lo interesante ha sido que el gobernador regional del Cusco se ha hecho presente, ha estado ahí en la zona. Ha habido una respuesta articulada, me parece, parte no solamente del gobernador, ¿no? También de las autoridades municipales, incluso el propio ejecutivo, el ministro de Comercio, Exterior y Turismo tomó el caso como suyo, estuvo en la zona. Ha habido al menos una respuesta rápida al problema. Sí, en realidad se tiene que hacer ese tipo de respuestas de parte de las autoridades, ¿no? Pero definitivamente se tendría que ir más allá porque sí, claro, evidentemente es una zona de amortiguamiento, porque es un parque natural, es una zona arqueológica, está Machu Picchu y esas poblaciones necesitan la atención. Lo importante es que desarrollemos una cultura preventiva y también entendamos que esto es parte también del contexto en el que estamos viviendo de calentamiento global. O sea, si te pones a analizar con objetividad, un desprendimiento está asociado probablemente a este tipo de situaciones donde el Perú es uno de los países que tiene que desarrollar estrategias de adaptación a esas consecuencias del cambio climático. Claro. Que más allá que tengamos la responsabilidad por los gases de efecto invernadero, nosotros vamos a ser afectados y ahí tenemos que trabajar políticas serias desde el Estado para ¿no? para buscar un beneficio, ¿no? Esta quebrada en Tacna, la quebrada del Diablo, si no me equivoco, que se activó, no se activaba, me parece, 40 años habla. 40, 60 años probablemente. Entonces algo está cambiando definitivamente en el ambiente, algo está pasando con el clima para generar estos desórdenes. Es una realidad. El calentamiento global, más allá de que haya detractores a nivel mundial, definitivamente nos está enrostrando que la actividad humana, el excesivo consumismo y la irresponsabilidad, sobre todo de los países que emiten gases de efecto invernadero, nos está llevando a esta circunstancia. Los últimos COP que se han llevado prácticamente han sido un desastre porque no hay un compromiso serio para siquiera regresar a los compromisos asumidos desde Kioto y evidentemente que se esperaba que en estos COP se podría tener algunos compromisos mayores, pero los países principales emisores del mundo, Estados Unidos, China, no lo están asumiendo en ese grado y eso genera problemas porque vaya a saber qué va a pasar en el futuro. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer como Estado? Estas políticas de prevención, de información, pero también nos han enrostrado en el país con la reconstrucción del norte, que hasta la fecha, por ejemplo, ni siquiera podemos solucionar un problema tan serio de hace 3 años. Sí, pues ese es todo un tema realmente que debería llamarnos a reflexión, ¿no? 3 años después de un golpe que tuvimos en el norte del país y lamentablemente no podemos ejecutar bien el dinero, pero quería ir a otro tema, el terreno político, a razón justamente de los chats que hemos visto el día de ayer en este reportaje de Cuarto Poder, los chats de Luciana León, y empezábamos hablando con la congresista Omonte sobre el rol de los parlamentarios, ¿no? A razón de lo de Luciana León, es decir, ella, según la Fiscalía, era el brazo político y legal de una organización criminal, los Intocables Ediles, y lo que hacía es gestionar reuniones con parlamentarios.
¿cómo analizamos eso? Es decir, ¿cuál es el rol realmente de los congresistas? ¿Y qué están haciendo muchos congresistas? Nosotros, bueno, el congresista que es electo tiene 3 responsabilidades y lo he ejercido durante estos 3 años de gestión. La representación, que justamente está asociada a representar a ciudadanos, autoridades en diferentes gestiones, que es una parte formal, para mí perversa, porque de alguna manera no permiten que directamente, por ejemplo, un alcalde no sea atendido. Un alcalde es elegido democráticamente, representa a una población. Claro, no por respeto, por derecho, él tiene toda la apertura para ingresar a cualquier ministerio. Y es lamentable, ¿por qué tiene que necesitar un tarjetazo de parte de un congresista para que pueda ingresar a una cita? Señor Arce, yo he visto, nadie me lo ha contado, cuando he ido a entrevistar en ese entonces al presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, alcaldes haciendo cola en las oficinas de la Autoridad de la Reconstrucción, porque buscaban justamente agilizar los procesos y los trabajos, pero lamentablemente no eran atendidos como se debía. Y son elegidos por el pueblo, hay que hacer la diferencia. Y ese funcionario probablemente fue elegido a dedo. Más allá de las capacidades y las competencias que pueda tener un técnico, debería haber cierta preferencia a personas que han sido elegidos por voto popular, y un alcalde lo es. Pero lo grave que sucede en zonas rurales es que los alcaldes viven más en Lima que estar haciendo la gestión de su labor local en sus distritos o en sus provincias. ¿Por qué? Porque los presupuestos son exiguos y lo más triste es que tienen que buscar el financiamiento y entrar a esa perversidad del manejo que existe en el Ministerio de Vivienda, en el propio Ministerio de Economía, en PRONIED, el Ministerio de Educación, los principales entes que demandan de parte de los alcaldes financiamiento, y están buscando que les atienda. Y ahí inclusive se teje perversidades respecto a casos de corrupción. Ha habido aprovechamiento de varios funcionarios, hay múltiples denuncias de cómo se direccionan los proyectos para favorecer intereses particulares. Claro, eso tiene que cambiar. Lo que decía la Fiscalía era que Luciana recibía entre 15.000 y 20.000 soles mensuales justamente por estas gestiones, es decir... Del municipio de La Victoria. ¿Cómo? Ahora, pero vaya a saber si de repente ha hecho gestiones también con otros sectores, porque ayer en los audios el hermanito le agradecía porque le estaba sacando citas con varios ministros y a disposición. O sea, una cosa es representar a tu población y otra cosa muy distinta es representar intereses particulares. Eso es delito, eso es tráfico de influencias. Y definitivamente lo que ayer se ha visto en el reportaje periodístico compromete seriamente a la señora Luciana León, y lamentable porque es una muestra de lo que no se debe hacer en política y que debe ser sancionada por parte de la sociedad, y evidentemente va a tener que confrontar un proceso judicial. Ahora, no solo eso, ¿no? Porque en otra conversación, y esto creo que es lo más alarmante, en otra conversación Luciana León conversa con el candidato al Congreso, Mijael Garrigoleca, y él le habla pues del tema del financiamiento, que ya logró levantar 100.000 soles, y ella le dice, suelta de huesos, que no lo bancarice, que ni se le ocurra bancarizarlo. Entonces lo que llama la atención es aquí, señora, ya hay gente metida en la cárcel justamente por hacer eso que usted le aconseja a un candidato al Parlamento. Pero no se ha aprendido nada, no hemos aprendido absolutamente nada. Yo lo que siento es ese desprecio que existe de parte de muchas autoridades sobre el Estado de Derecho, sobre el bien público y sobre la función. Es un gran honor, Omar, ser elegido representante de una población. Y qué mejor ejercer esa función con dignidad, con transparencia, con honestidad, pensando en lo que va a significar en el futuro tus acciones. Entonces, este tipo de imágenes, de audios, de ver cómo se están haciendo este tipo de comunicaciones para beneficio particular, pone en vigencia nuevamente ese dicho de echa la ley, echa la trampa, porque se aprobó una ley para sancionar el financiamiento, se tiene a gente involucrada con procesos judiciales serios, pero ya le estaban buscando el artificio porque le da recomendaciones de cómo debería pitufear, en otras palabras, ese dinero para evitar que sea sancionado. Esto es una gran lección para la clase política, y mira, fíjate cuán importante es la reforma política. Si ya estas formas de manipular y buscar financiamientos ilegales, porque son ilegales, porque no se declara, y además bajo qué intenciones en el caso de Odebrecht era para licitar obras y después otorgárselas, nos está mostrando la posibilidad de que esto tiene que cambiar. Y este Congreso tiene la gran responsabilidad de completar la reforma política. Creo que es lo más importante a la que se tiene que dedicar en año y 4 meses de gestión. Richard, y además
además este tema, Luciana León, no hay que olvidarlo, fue probablemente una de las congresistas más votadas en su momento por el partido aprista, porque tres veces electa, simbolizaba la juventud, quizá nuevos aires se veía en el partido aprista, una generación distinta, decíamos, a lo que ya conocíamos de hacer política. Sin embargo, vemos las mismas viejas prácticas. Y vaya a saber quiénes más tienen este mismo comportamiento. Porque recuerda, éramos 130 congresistas y muchos de ellos han sido cuestionados. Hay algunos que recibían inclusive coimas a partir de favores, de estar representando alcaldes, el tema del porcelanato y varias historias. Tu amigo Héctor Becerril. Mi amigo íntimo. Pero lo objetivo es que esa forma perversa de utilizar la política para fines particulares tiene que ser desterrada. Pero también cuidado, ojo, que en campaña otra forma de engañar a los electorados es con estos discursos agoreros, estos discursos que lo único que están buscando es engañar a la población, pura demagogia. Había un excongresista que decía que cobraba un sol. Y después nos enteramos todo el tinglado que existía en torno a financiar inclusive organizaciones políticas y con la universidad, y en realidad todo era mero discurso. Y de la misma manera, cuando hablan de pena de muerte, son propuestas que calan en la sensibilidad de la población, porque las personas sienten rabia, por ejemplo, como ese caso execrable de violación. Sí. Pero no se puede utilizar casos execrables de mucho dolor para nuestra sociedad para hacer aprovechamiento político. Ahora, simplemente para terminar con el tema de los chats, porque en otros se ve, se lee que Luciana León le da órdenes a su jefe de seguridad, a su escolta, ¿no? Un policía designado por el Ministerio del Interior para que le dé resguardo a su seguridad. Sin embargo, ella lo usaba como mandadero, como chofer, digamos. ¿Qué puede y qué no puede hacer un parlamentario con su seguridad? Que es un policía, vamos. Evidentemente es para resguardar la seguridad del parlamentario en el desenvolvimiento de nuestras funciones. Por ejemplo, cuando salíamos a las marchas, es bien complejo estar en la multitud y tratar de proteger tu seguridad, porque hay gente que te va a apreciar, pero hay gente que te puede hasta agredir. Claro. Entonces, para eso es la seguridad. O cuando haces desplazamientos, evidentemente ellos están planificando para que tú te desenvuelvas y hagas tu trabajo, porque al final eres una autoridad. Pero es normal. Ahora, eso es muy distinto. Como dijiste, le podía decir, oye, ¿sabes qué, Juancito? Mira, anda a comprarme una gaseosa acá a la vuelta. Esa debería ser la relación. No, de ninguna manera. Se ejerce una relación de confianza, porque entenderás que él viene desde el momento que sales de tu casa hasta que nuevamente regresas a tu domicilio. Significa que vas a compartir el almuerzo, que vas a compartir alguna actividad en tu desplazamiento de tu labor congresal. Entonces, ahí va. Entonces, puede haber esos niveles de confianza, pero tal como se ve en los chats, ya es un abuso evidente de la posición que tenía la congresista con un oficial. Pero también a mí me preocupa la situación de los oficiales que estaban a su cargo, porque probablemente van a ser sancionados después de haber escuchado. Y probablemente lo han hecho de buena fe, de buena voluntad, pero habrían transgredido las normas, ¿no? Eso es la otra situación grave, que un oficial simplemente estaba ejerciendo su trabajo de velar por la seguridad de la congresista, pero al hacerse público estos audios, que involucran inclusive al director de la policía, Valle, ¿no? Porque le estaba pidiendo algunos favores que evidentemente lindan con tráfico de influencias. Eso es delito. Eso es complicadísimo, pero vayamos ya al nuevo Parlamento, que se va a instalar ahora, esperemos antes de la quincena de marzo. ¿Cómo lo ve? Porque ya vemos algunas divisiones en varios partidos, el caso, por ejemplo, de UPP, donde entiendo que los santauristas quieren tomar la vocería y desconocer un poco a José Vega, algunas fricciones que hay por dentro. ¿Le genera expectativas este Parlamento? Siempre voy a ser optimista, siempre voy a creer en nuestro país, y por más que haya cuestionamientos y por más que pueda haber varios congresistas que se va a repetir la historia, porque más va a ser su publicidad de sus delitos, de sus problemas que tenga, siento que si hay compromiso serio por trabajar por el país, lo podrían hacer. Pero eso no nos va a quitar la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso de UPP estamos viendo que simplemente utilizaron los nocaceristas ese partido para que puedan participar a las elecciones. Y eso era más que evidente, porque UPP hasta hace menos de un año
representaba a otro sector, a otro segmento de posiciones políticas. Estaban con Solidaridad Nacional, en las elecciones municipales también apoyaron a otros personajes. Entonces, y no tenía nada que ver con Antauro. Y después, recuerda bien, fueron con Ollanta Humala, claro. Y una vez estado en el Parlamento, se dividieron, hicieron una decisión y rompieron abiertamente con el nacionalismo, y ahora regresan con el nacionalismo. Tenemos que hacer la reforma política para evitar que existan estos vientres de alquiler, estas membresías que se ofrecen al mejor postor en cada elección. Eso va a ayudar a fortalecer la democracia. Hay uno de los puntos de la reforma política, y es interesante la experiencia que se vivió en el Frente Amplio en su momento, cuando ustedes ingresaron a este Parlamento, que tenía que ver con elecciones abiertas en los partidos políticos. Entiendo que, por ejemplo, Acción Popular, el que va a ser a todas luces el presidente de este nuevo Parlamento, el señor Merino, el congresista Merino, no está de acuerdo con hacer primarias abiertas. ¿A ustedes de alguna manera les funcionó? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es complejo, es una vocación democrática y debería haber primarias, porque eso garantizaría una mejor participación y representatividad de los candidatos, sobre todo al Parlamento, en unas elecciones. El grave problema que se tiene es que, evidentemente, tal como está establecido el procedimiento, varios de los partidos que están en este momento ya inscritos en el ROP, para empezar, no podrían participar en las próximas elecciones, porque tienen que tener 24.000 militantes. Y esto se cierra el 20 de abril. Con 65 bases constituidas en cada una de las provincias. Son los requisitos elementales para poder participar en las próximas elecciones. A no ser que haya un cambio con decisión de este Congreso, lo más probable es que más de la mitad de las inscripciones no tendrían la posibilidad de participar. Ahora bien, nosotros hemos aprobado la paridad y la alternancia. Hemos aprobado las primarias abiertas que permiten a la población elegir a sus candidatos. La excepción que tienen son los partidos que ya están inscritos. Ellos podrían tener la posibilidad de hacer sus elecciones internas entre sus militantes. La discrepancia que hay es para las nuevas inscripciones, que si logramos una inscripción, cualquiera de los que no tenemos filiación partidaria en este momento, tenemos la obligación de participar en esas elecciones primarias. Habría que ver cómo se diseña, pero yo creo que va a garantizar la democracia, nos ayuda a mejorar la representatividad de la población y sobre todo la legitimidad. ¿Cuántas personas en este momento no se sienten representados por este Congreso? Creo que los resultados y los indicadores de la última elección nos muestran esa realidad. Más del 50% no votó por ninguno de los partidos que están en este momento en el Congreso que se va a instalar. Y no pasaron ni el 10% ni el partido que ocupó el primer lugar. Y tienen más de 20 congresistas. Entonces, seamos muy objetivos. O sea, el nivel de representatividad es bastante bajo y evidentemente eso le quita legitimidad a la hora de obrar. Perfecto, muchas gracias Richard Arce, como siempre, un gusto de la República. Nos vamos ahora a hacer una pausa, pero no se vayan de RPP.